PadreIri.com presenta Un faro en el horizonte. Historias de un santo. 28 de agosto. San Agustín. San Agustín es doctor de la Iglesia y el más grande de los padres de la Iglesia. Escribió muchos libros de gran valor para la Iglesia y el mundo. Nació el 13 de noviembre del año 354 en el norte de África. Su madre fue Santa Mónica. Su padre era un hombre pagano de carácter violento. Santa Mónica había enseñado a su hijo a orar y lo había instruido en la fe. San Agustín cayó gravemente enfermo y pidió que le dieran el bautismo, pero luego se curó y no se llegó a bautizar. A los estudios se entregó apasionadamente, pero poco a poco se dejó arrastrar por una vida desordenada. A los 17 años se unió a una mujer y con ella tuvo un hijo, al que llamaron Adeodato. Estudió retórica y filosofía. Compartió la corriente del maniqueísmo, la cual sostiene que el espíritu es el principio de todo bien y la materia el principio de todo mal. 10 años después abandonó este pensamiento. En Milán obtuvo la cátedra de retórica y fue muy bien recibido por San Ambrosio, el obispo de la ciudad. Agustín, al comenzar a escuchar sus sermones, cambió la opinión que tenía acerca de la Iglesia, de la fe y de la imagen de Dios. Santa Mónica trataba de convertirle a través de la oración. Lo había seguido a Milán y quería que se casara con la madre de Adeodato, pero ella decidió regresar a África y dejar al niño con su padre. Agustín estaba convencido de que la verdad estaba en la Iglesia, pero se resistía a convertirse. Comprendía el valor de la castidad, pero se le hacía difícil practicarla, lo cual le dificultaba la total conversión al cristianismo. Él decía: lo haré pronto, poco a poco, dame más tiempo, pero ese pronto no llegaba nunca. Un amigo de Agustín fue a visitarlo y le contó la vida de San Antonio, la cual le impresionó mucho. Él comprendía que era tiempo de avanzar por el camino correcto. Se decía: ¿hasta cuándo? ¿Hasta mañana? ¿Por qué no hoy? Mientras repetía esto, oyó la voz de un niño de la casa vecina que cantaba: toma y lee, toma y lee. En ese momento le vino a la memoria que San Antonio se había convertido al escuchar la lectura de un pasaje del Evangelio. San Agustín interpretó las palabras del niño como una señal del cielo. Dejó de llorar y se dirigió a donde estaba su amigo, que tenía en sus manos el Evangelio. Decidieron convertirse y ambos fueron a contar a Santa Mónica lo sucedido, quien dio gracias a Dios. San Agustín tenía 33 años. San Agustín se dedicó al estudio y a la oración. Hizo penitencia y se preparó para su bautismo. Lo recibió junto con su amigo Alipio y con su hijo, Adeodato. Decía a Dios: demasiado tarde empecé a amarte. Y también, me llamaste a gritos y acabaste por vencer mi sordera. Su hijo tenía 15 años cuando recibió el bautismo y murió un tiempo después. Él, por su parte, se hizo monje, buscando alcanzar el ideal de la perfección cristiana. Deseoso de ser útil a la Iglesia, regresó a África. Ahí vivió casi 3 años sirviendo a Dios con el ayuno, la oración y las buenas obras. Instruía a sus prójimos con los discursos y escritos. En el año 391 fue ordenado sacerdote y comenzó a predicar. 5 años más tarde, se le consagró obispo de Hipona. Organizó la casa en la que vivía, con una serie de reglas, convirtiéndola en un monasterio en el que solo se admitía en la orden a los que aceptaban vivir bajo la regla escrita por San Agustín. Esta regla estaba basada en la sencillez de vida. Fundó también una rama femenina. Fue muy caritativo, ayudó mucho a los pobres, llegó a fundir los vasos sagrados para rescatar a los cautivos. Decía que había que vestir a los necesitados de cada parroquia. Durante los 34 años que fue obispo,
Defendió con celo y eficacia la fe católica contra las herejías. Escribió más de 60 obras muy importantes para la Iglesia, como Confesiones y Sobre la Ciudad de Dios. Los últimos años de la vida de San Agustín se vieron turbados por la guerra. El norte de África atravesó momentos difíciles, ya que los vándalos la invadieron destruyéndolo todo a su paso. A los 3 meses, San Agustín cayó enfermo de fiebre y comprendió que ya era el final de su vida. En esta época escribió: «Quien ama a Cristo no puede tener miedo de encontrarse con Él». Murió a los 76 años, 40 de los cuales vivió consagrado al servicio de Dios. Con él se lega a la posteridad el pensamiento filosófico-teológico más influyente de la historia. Murió en el año 430. Parte de sus enseñanzas son: a pesar de ser pecadores, Dios nos quiere y busca nuestra conversión. Aunque tengamos pecados muy graves, Dios nos perdona si nos arrepentimos de corazón. El ejemplo y la oración de una madre dejan fruto en la vida de un hijo. Ante su conflicto entre los intereses mundanos y los de Dios, prefirió finalmente los de Dios. Vivir en comunidad, hacer oración y penitencia nos acerca siempre a Dios, a lograr una conversión profunda en nuestras vidas, a morir en la paz de Dios con la alegría de encontrarnos pronto con Él. Agustín significa aquel que es venerado, es de origen latino. La información sobre la canonización de San Agustín no está disponible. La antigüedad de los documentos y de las técnicas usadas para archivarlos, la acción del clima y en muchas ocasiones del mismo ser humano han impedido que tengamos esta concreta información el día de hoy. Sí sabemos que fue canonizado antes de la creación de la Congregación para la Causa de los Santos y que su culto fue aprobado por un papa. Al ingresar a la página padreidi.com encontrarás ayuda valiosa en cuanto a catequesis y oración. Asimismo, en su canal de YouTube, los videos diarios del Evangelio, el Santo del Día y el Año Josefino.